Ah, por fin lo has conseguido, dijo Gabriela. Una expresión de alivio inundó su rostro mientras volvía los ojos hacia mí, que yacía en la cama del hospital. Tenía el hombro inmovilizado con una escayola, lo que probablemente le dificultaba el movimiento. Entonces levantó la vista hacia mí, que le miraba en silencio, y me suplicó con un deje de impaciencia. Por favor, ¿podrías ayudarme a limpiarme? Así es, Nacho, siempre tan preocupado por la limpieza. Espeté con frialdad. Antes de que me engañaras con mi mejor amiga. Antes de que pudiera añadir nada más, la cortina se descorrió rápidamente, y allí estaba mi mejor amiga, Bárbara, diciendo, ¿qué? La otra persona no era yo, mientras señalaba indignada la cama detrás de ella. Y allí estaba. Me llamo Gabriela, enfermera de 42 años. Han pasado 23 años desde que terminé la carrera de enfermería y empecé a trabajar en el hospital público donde estoy actualmente. El año pasado me ascendieron a jefa de enfermeras. Mis días se dedican, entre otras cosas, a organizar talleres de formación para mi entusiasta personal y a garantizar una estancia cómoda a nuestros pacientes. Naturalmente, mi vida personal suele quedar relegada a un segundo plano, y mis escasos días libres los dedico a ponerme al día con las tareas domésticas y a descansar. Al verme así, mi mejor amiga Bárbara me regaña a menudo diciendo, «Venga, ¿a qué viene ese estilo de vida? Te estás convirtiendo en una compañera de casa total». Pero no importa cuántas veces me lo diga, yo me limito a sentir y que me entre por un oído y me salga por el otro. Tal vez se haya cansado, porque últimamente está más callada. Me siento un poco sola, pero también aliviada. Es una mezcla complicada de emociones. Sin embargo, cuando inesperadamente tuve un día libre, según el calendario, Bárbara me invitó a acompañarla a una fiesta. Bárbara, como yo, también es soltera, pero había estado casada una vez a los 20 años. Al principio, tras el divorcio provocado por la infidelidad de su marido, Bárbara solía decir con una sonrisa irónica, «Oh, ya he superado el matrimonio. Puede que vuelva a salir con alguien, pero ya estoy harta de certificados de matrimonio y papeles de divorcio». Pero hace poco, una compañera del trabajo, a la que admiraba como modelo, pareció inspirarla. Esta compañera se casó inesperadamente más tarde y parecía feliz. Esto llevó a Bárbara a pensar, quizá el matrimonio no sea tan malo después de todo. Estoy en una buena edad y he aprendido a manejar los momentos difíciles. Pero es un poco triste no tener a alguien con quien compartir los momentos felices. Así que empezó a participar activamente en mezclas. Un mezclador, ¿eh? Bueno, Bárbara, tú siempre estás fabulosa y más joven que tu edad, así que puede que te venga bien. Pero yo solo soy una mujer normal a mi edad, así que quizá no sea para mí. Decliné amablemente. Sin embargo, Bárbara insistió. No te preocupes. En los mixers a los que asisto siempre hay un grupo de edad equilibrado. En vista de ello, me pareció descortés negarme siempre, así que decidí unirme por esta vez. Pensé que eso satisfaría a Bárbara, y fue en esa tertulia donde conocí a Nacho, que se convertiría en mi prometido. Nacho trabajaba en la misma empresa que Bárbara y tenía 48 años, 6 más que yo. Siempre había querido casarse, pero lo iba posponiendo porque su trabajo le atraía mucho. Antes de que se diera cuenta, tenía su edad actual. No me arrepiento de mi elección, pero empecé a pensar en lo bonito que sería tener una pareja con la que compartir las risas de la vida a partir de ahora, me dijo con una sonrisa algo avergonzada. Su actitud me hizo sonreír a mí también y, naturalmente, acabamos intercambiando información de contacto. A medida que pasaba el tiempo, disfrutábamos de comidas y copas siempre que podíamos y dábamos pequeños paseos en coche a las afueras. Al cabo de un año, Nacho me propuso matrimonio. Para entonces, yo también había empezado a pensar que pasar el resto de mi vida con Nacho sería maravilloso, así que acepté encantada su propuesta. Cuando llegó el momento de conocer a los padres de cada uno, especialmente a la madre de Nacho, que vivía bastante cerca, mostró abiertamente su decepción al saber que la futura esposa de su hijo era yo, ya pasada la cuarentena. Es más, cuando la madre de Nacho preguntó por la universidad en la que me había licenciado y por mi actual trabajo como enfermera, se dirigió al padre de Nacho, que estaba a su lado, y le dijo, si fuera una novia más joven, podríamos haber esperado unos nietos respetables. Pero, bueno, es enfermera, supongo que apenas pasa.
Mientras la madre de Nacho hablaba, su padre la miraba con cara de estar masticando algo amargo. Pensé que iba a regañarla por semejante grosería, pero, para mi sorpresa, dijo, ¿cómo que apenas pasa? Sea enfermera o lo que sea, una anciana sigue siendo una anciana. Instintivamente miré a Nacho, pero él se limitó a esbozar una sonrisa irónica, sin reprender en absoluto a sus padres, y mantuvo su habitual cara ligeramente preocupada pero sonriente. Mientras esto ocurría, la madre de Nacho, que parecía muy satisfecha de sí misma, le dijo a su marido, «Ahí es donde eres miope, querido. Si la novia es enfermera, puede cuidar de tu madre, que está en una residencia. Así nos ahorraremos los gastos de la residencia e incluso recuperaremos el depósito inicial. Además, como esposa, puede cuidar a tu madre las 24 horas del día de forma gratuita». Nacho es muy práctico. Al oír esto, el padre pareció convencido y asintió a Nacho, diciendo, «Entiendo lo que quieres decir. Siento no haber entendido enseguida tus intenciones». A su lado, Nacho moqueó exageradamente y dijo entre lágrimas, «Mientras lo entiendas», lo cual me resultó más escalofriante que molesto. Sinceramente, no recuerdo con claridad lo que pasó ni lo que se dijo después. Aturdida, subí al coche de Nacho y emprendimos el camino de vuelta a casa. «Entonces, ¿cuándo deberíamos visitar la casa de tus padres, ya que vamos a cortar lazos con ellos después de casarnos? Será la primera y última vez. Quizá deberíamos reservar un restaurante de hotel lujoso o algo así». Volví a la realidad y le respondí fríamente, «No hace falta que te molestes en visitar a mi familia». Sin embargo, parece que Nacho no percibió la frialdad de mi voz y respondió alegremente, «Ah, ¿sí? Bueno, entonces no hay necesidad de gastos innecesarios. Esa practicidad es también una de las razones por las que pensé que serías una buena esposa», dijo, pareciendo aún más satisfecho de sí mismo. Yo estaba cada vez más frustrada y quería replicar, pero me di cuenta de que había estado apretando tanto la mandíbula durante todo el tiempo que pasé en casa de los padres de Nacho que había empezado a desarrollar un fuerte dolor de cabeza. Así que le dije que no hacía falta que me llevara hasta mi apartamento y le pedí que me dejara en una estación cercana. Nacho respondió, «¿Qué? No puede ser. ¿Tienes migraña? ¿Has estado enferma todo este tiempo? No poder cuidar de uno mismo es lo peor». Y con ese comentario despectivo, ni siquiera me llevó a la comisaría. Se apartó bruscamente a un lado de la carretera, me instó a bajarme y se marchó sin mirarme atrás. Durante el trayecto en taxi, volví a ser la de siempre y empecé a sentirme realmente disgustada al recordar lo que me había dicho la familia de Nacho. Era la primera vez que me enteraba de que la abuela de Nacho estaba en una residencia de ancianos, y la idea de que quisieran utilizarme como mano de obra gratuita para cuidar a sus hijos solo para ahorrar dinero me parecía espantosa. Estaba enfadada conmigo misma por no haberme dado cuenta de la verdadera naturaleza de Nacho después de un año de noviazgo, pero afortunadamente aún no habíamos registrado nuestro matrimonio. Romper un compromiso es más sencillo que divorciarse. Mientras me remojaba en la bañera de mi casa, decidí actuar con rapidez. Al día siguiente, decidí ir a casa de Nacho y poner fin a esta conversación matrimonial. Esa noche, me dormí, decidida a hacerlo. Al día siguiente, me disculpé en el hospital por el cambio repentino, pero conseguí cambiar mi turno y dirigirme al apartamento de Nacho. Lo ideal habría sido concertar una cita, pero tenía la sensación de que no quería perder el tiempo hablando con Nacho. Supuse que si iba temprano un sábado por la mañana, seguramente le pillaría en casa, teniendo en cuenta que era su día libre según el calendario. Sin embargo, cuando llegué al lujoso rascacielos de Nacho, por mucho que llamé al interfono de su apartamento, no hubo respuesta. Envié un mensaje por las redes sociales, pero ni siquiera fue leído. Los correos electrónicos y las llamadas telefónicas recibieron el mismo silencio. Sinceramente, estaba un poco desanimada por la repentina pérdida de impulso, pero como tenía el día libre, decidí ir a casa de la familia de Nacho para arreglar las cosas de una vez por todas. Hoy, Nacho podría haberse quedado en casa de sus padres después de nuestro último encuentro. Incluso si Nacho no estaba allí, pensé que sería fácil romper el compromiso simplemente diciéndoles a sus padres que yo no podía ser una esposa adecuada para su familia. Afortunadamente, no habíamos intercambiado regalos de compromiso ni habíamos adquirido ningún compromiso económico,
como reservar un lugar para la boda o comprar anillos de compromiso. Así que pensé que, siempre que ambos estuviéramos de acuerdo, cancelar el compromiso sería sencillo. Ayer acababa de visitar la casa de la familia de Nacho, y hoy he vuelto allí en taxi. Pero justo antes de bajarme del taxi, vi a los padres de Nacho, al propio Nacho y a una mujer con la espalda que me resultaba familiar, subiendo los cuatro a un coche. Inquieta, pedí al taxi que siguiera al coche de Nacho. A unos 15 minutos de la casa, los vi entrar en el aparcamiento de una cafetería. Hice que el taxi pasara de largo y diera media vuelta para volver. Salí del taxi y me dirigí a la entrada del restaurante. Al ser una mañana de fin de semana, el restaurante estaba bastante concurrido, con familias desayunando y gente que parecía salir de viaje, probablemente porque había una entrada a la interestatal cerca. Mientras me escondía detrás de la cola de gente que esperaba para pagar, escudriñé el restaurante y vi al grupo de 4 sentados en un reservado junto a la ventana. Le pedí a un camarero que me sentara en el reservado junto a ellos. Por suerte, había varias macetas con plantas artificiales como separadores entre los reservados. Así, aunque podía oírlo todo, mi presencia, oculta tras el respaldo, pasaría desapercibida a menos que me pusiera de pie. Tras hacer rápidamente mi pedido, empecé a escuchar a escondidas. No me lo podía creer cuando oí al padre de Nacho hablar en un tono completamente distinto al que me había hablado ayer, diciendo: «Bueno, Bárbara es joven y sincera, y me haría muchísima ilusión que alguien como ella se convirtiera finalmente en la mujer de Nacho. Estoy deseando que llegue ese día. Bárbara». Darme cuenta de a quién se refería fue un shock que oscureció mi mundo. No me extrañó que la joven que vislumbré desde el taxi me resultara familiar. Era mi mejor amiga, Bárbara. Está saliendo con Nacho. Bárbara y Nacho son compañeros de trabajo en la misma empresa, pero ¿desde cuándo? ¿Desde que Nacho y yo empezamos a salir o ya estaban juntos antes de que nos conociéramos en aquella fiesta? Pero entonces, ¿por qué Nacho salió conmigo e incluso llegó a pedirme matrimonio? Mi mente bullía de preguntas, pero me esforzaba por centrarme en la conversación que tenía a mi lado. Lo que deduje fue que Nacho y Bárbara habían empezado a salir recientemente, y ya se hablaba de matrimonio entre ellos. Además, tanto la familia de Nacho como Bárbara estaban al tanto de las conversaciones matrimoniales entre Nacho y yo. ¿Por qué demonios querían que Nacho y yo nos casáramos? Empecé a preguntarme si lo que dijeron ayer de que querían una cuidadora gratuita las 24 horas del día no sería una broma de mal gusto. Entonces, oí a Nacho decir: «La verdad es que no quiero casarme con esa vieja, pero he oído que es bastante rica. Sería perfecta para cuidar de la abuela hasta que fallezca. Mientras tanto, puedo seguir saliendo en secreto con Bárbara». Los padres de Nacho se rieron, y su padre añadió: «Si para entonces llega un nieto, podemos pedirle que se vaya por el bien del niño y divorciarnos sin pensión. De hecho, si jugamos bien nuestras cartas, puede que incluso le saquemos algo de pensión». Su madre interviene: «Es un plan estupendo. Podríamos acusarla de maltrato o algo así durante el cuidado y conseguir una fácil división». Todos se rieron a carcajadas. Al oír esto, a duras penas conseguí contener mi ira hirviente contra la familia de Nacho y Bárbara mientras seguía escuchando atentamente. Me enteré de que Nacho y Bárbara, aprovechando el fin de semana de 3 días, estaban planeando un viaje a un balneario de aguas termales al que solo se podía acceder en coche. Iban a alquilar un coche en una tienda de alquiler de coches cercana a la cafetería, ya que su sedán habitual no sería suficiente para la remota ubicación. Al parecer, sus padres les habían llevado al restaurante para despedirles. Llena de ira, decidí no enfrentarme a ellos allí mismo. Decidí reunir pruebas y hacerles pagar más tarde. Para que no me vieran, salí del restaurante antes de que se marcharan los 4. Desde la tienda de enfrente, miré por la ventana. Pronto, los padres de Nacho subieron a su coche en el aparcamiento y se marcharon a casa, mientras Nacho y Bárbara, ambos con gorras a juego y bolsas de mano, se alejaban. Antes había mirado en la aplicación de mapas de mi smartphone. Había un local de alquiler de coches a unos 200 metros, y ellos parecían dirigirse allí. Con el corazón encogido, me di la vuelta y abrí una aplicación de transporte. Ese día tenía turno de noche debido a un cambio de horario de última hora, así que me centré en mi trabajo hasta el domingo por la mañana, dejando de lado cualquier otro pensamiento. Cuando terminó mi turno,
volví a mi apartamento para dormir un poco. De camino, miré el teléfono y vi un número sorprendente de llamadas perdidas, mensajes y correos electrónicos. Preguntándome qué había pasado, vi que más de 2/3 eran de Nacho y el resto, mensajes de voz de un número desconocido. Cuando empecé a sospechar, decidí comprobar el contestador automático y oí un mensaje de un empleado de un hospital de la zona donde Nacho y sus amigos habían dicho que iban a un balneario. El empleado mencionó a un paciente que ingresó anoche tras un accidente de coche autoinfligido. Me pidieron que me pusiera en contacto contigo. Quieren que les devuelvas la llamada urgentemente. Al principio me sorprendí e incluso pensé que tal vez se trataba de algún tipo de castigo divino, pero lo más importante es que me pregunté por qué se habían puesto en contacto conmigo. Reticente a llamar directamente al móvil de Nacho, busqué el hospital en internet y llamé a la línea principal. El empleado, que había dejado el mensaje en el contestador, me puso al corriente de los detalles. Tras oírlo, preparé rápidamente un billete para el día siguiente a la estación más cercana al hospital y me fui a dormir. A la mañana siguiente, salí temprano y llegué al hospital sin problemas. Pasé un rato en una cafetería cercana hasta el horario de visitas del hospital, que había comprobado de antemano. Cuando me pareció la hora adecuada, fui a visitar la habitación de Nacho. En la habitación para 2 personas a la que me llevaron, Nacho estaba tumbado en la cama más cercana a la puerta, con los hombros fuertemente vendados y la pierna izquierda escayolada. Sonrió débilmente y dijo: «Gabriela, no puedo creer que hayas venido hasta aquí. Gracias». Cuando me vio entrar, apenas me movía debido al dolor. Sabía que probablemente intentaba ganarse mi simpatía, pero conocía bien sus trucos. Mientras permanecía allí en silencio, Nacho, cada vez más ansioso, intentaba entablar varias conversaciones, pero yo no reaccionaba y me limitaba a ignorarlo. Finalmente, mostrando cierta irritación, Nacho dijo: «Por favor, ayúdame a limpiarme», e indicó con la cabeza una mesa a su lado donde había una toalla fina, al parecer comprada en la tienda del hospital y todavía en su bolsa. Miré brevemente a Nacho, pero como seguía en silencio, se irritó más y espetó: «Venga, hazlo de una vez, ¿cuál es tu problema?», mientras chasqueaba la lengua con insatisfacción. Me acerqué a su cama, me incliné hacia él y le dije fríamente: «¿Qué? Después de engañarme con mi mejor amiga». Antes de que Nacho pudiera decir nada, la cortina que separaba las camas se corrió con un ruido seco. «Oye, que no he sido yo», dijo Bárbara, señalando a una mujer que yacía en la cama detrás de ella, encogiéndose hacia atrás. «La compañera sentimental de este tío es ella», me informó. Me quedé momentáneamente atónito ante la repentina aparición de Bárbara y la mujer desconocida que yacía en la cama, pero Nacho, aprovechando mi reacción, le gritó a Bárbara: «¿Qué coño estás haciendo? No digas mentiras. ¡Fuera de aquí!». Intentó tirarle almohadas y una botella de agua en un arrebato de ira. Algunas enfermeras y yo tuvimos que sujetar a Nacho, que miraba a Bárbara con frustración. Bárbara mantuvo la calma en medio del caos. Cuando le mencioné vacilante a esa mujer de ahí: «Se parece un poco a ti con el mismo peinado y complexión. ¿No serás la compañera sentimental de Nacho?». La cara de Bárbara se puso roja. «No puedes estar hablando en serio. No pensarás que soy yo, ¿verdad?», replicó, a lo que yo respondí tímidamente: «Lo siento, eso pensaba». Ella suspiró con fuerza y dijo: «Eso es ridículo. No soy tan mala». Ignorando a un Nacho repentinamente silencioso y a la otra mujer, Bárbara explicó: «Hace unos 2 meses, ella había visto accidentalmente a Nacho y a Bárbara caminando del brazo por la ciudad de noche. Como sabía por mí que Nacho y yo estábamos saliendo, pensó que se trataba de una aventura. Pero en lugar de decírmelo inmediatamente, decidió reunir pruebas sólidas primero. Y tal y como escuché en la cafetería, Nacho y Bárbara estaban planeando algo mucho peor que una aventura. Pretendían casarme con Nacho en secreto, disfrutar ellos de una relación bígama y, mientras tanto, obligarme a cuidar de la abuela de Nacho. Justo cuando envié un mensaje diciendo: «Supongo que ya somos novios». Una vez que Nacho se declaró, Bárbara, que estaba ultimando las pruebas de sus reuniones secretas para un amigo, se enteró por una compañera de recursos humanos de que Nacho había tenido un accidente en su viaje de Balneario Caliente y estaba hospitalizado. Pensando que debía estar con él,
se apresuró a ir. Este tipo alquilaba un coche a través de los beneficios de la empresa, así que recibimos la noticia del accidente rápidamente. Intenté llamar a Gabriela, pero no pude localizarla. ¿Y adivina qué? La mujer en la misma habitación del hospital es su compañera sentimental. Pensé que Gabriela se escandalizaría si se enteraba. Como era de esperar, llegué, pero algo no encajaba. Mientras miraba ansiosa desde detrás de la cortina, se sorprendió al oír que la acusaban de ser infiel a Nacho. Pero lo que le chocó aún más fue que yo pensara que era ella la infiel. Así que me tocó a mí explicarme. Yo había visto de lejos a esa mujer llamada Bárbara, que se parecía mucho a Bárbara, en casa de la familia de Nacho junto con su familia en una cafetería. Yo había pensado erróneamente que era Bárbara porque la madre de Nacho había mencionado a una mujer más joven, y Bárbara se parecía a ella. Cuando se lo dije, Bárbara puso cara de incredulidad. En realidad, Bárbara y yo estamos tan unidas que podemos considerarnos mejores amigas, aunque ella sea casi una década más joven que yo. Esta estrecha amistad con Bárbara se originó porque ella era la hermana menor de mi mejor amiga durante mis años de secundaria y preparatoria. Pasábamos mucho tiempo juntas como hermanas. Pero después de que su hermana, que tenía mi edad, falleciera trágicamente en un accidente, nuestra amistad se hizo aún más fuerte que antes. Sin embargo, a pesar de la actitud despreocupada de Bárbara hacia mí, no podía evitar preguntarme si se sentía agobiada por nuestra amistad teniendo en cuenta nuestra diferencia de edad y nuestras carreras completamente diferentes. Este pensamiento me hizo sentir como si, sin querer, hubiera levantado un muro infranqueable entre nosotros. Reflexionando sobre estos pensamientos, le ofrecí una sincera disculpa. Al ver esto, Bárbara sonrió y dijo: «Bueno, si Gabriela también está harta de estos imbéciles, entonces no hay necesidad de contenerse. Es hora de darles de su propia medicina», dijo con una sonrisa pícara. Ante la actitud confiada de Nacho y Bárbara se quedaron momentáneamente desconcertados. Pero entonces Nacho se burló. «¿Pero qué coño? No me hagas reír. Yo solo estaba con esta vieja porque me parecía útil. Si ella quiere romper, bien, la dejaré marchar». Sin embargo, Bárbara, imperturbable ante la chulería de Nacho, dijo provocativamente: «Ah, ¿sí? Te sientes atrevido, tonto Nacho. ¿Qué estabais discutiendo antes de que me colara en esta habitación?». A continuación, empujó hacia adelante el objeto que llevaba en la mano, mostrándoselo. Intrigados por su gesto, todos nos inclinamos para ver lo que sostenía. Era una grabadora de voz. Bárbara reveló entonces que, en el momento del accidente, era Bárbara, y no Nacho, quien conducía el coche de alquiler. Además, Bárbara estaba suspendida para conducir y había declarado a la empresa de alquiler que solo conduciría Nacho. A pesar de haber disfrutado de unas copas nocturnas en el hostal, decidieron irresponsablemente conducir hasta un lugar cercano famoso por sus discotecas. Bárbara había grabado su conversación, en la que hablaban despreocupadamente de todo esto. Justo cuando Bárbara terminó de hablar, Nacho, en un intento desesperado, le arrebató la grabadora de la mano y, gimiendo de dolor, la arrojó a un charco junto a la cama. «Lástima, ahí van tus pruebas», dijo Nacho con una sonrisa de satisfacción. Pero Bárbara, ahora con una sonrisa aún más siniestra, replicó: «¡Qué pena! No soy tan tonta como para mostrar así pruebas cruciales al enemigo». Entonces mostró una grabadora de voz más pequeña en su otra mano. También mostró una grabadora IC tipo bolígrafo en el bolsillo de su camisa y una aplicación de grabación de voz abierta en su smartphone. Con una sonrisa socarrona, dijo: «¿Ves? Soy bastante buena en mi trabajo». Luego se puso seria. «Me aseguraré de que te atengas a las consecuencias por hacer daño a mi mejor amigo», dijo en voz baja y firme, mirando directamente a los ojos de Nacho. Sorprendido, Nacho se calló. Pero ahora Bárbara se volvió contra él. «Idiota, es por tu culpa y la de tus padres que todo nuestro plan se ha venido abajo. Deberías ser tú el que asumiera la responsabilidad», exclamó ella, tratando de enfrentarse a él. Pero con un brazo escayolado y en cabestrillo, no pudo acercarse lo suficiente y se limitó a rechinar los dientes. Frustrada. Nacho, levantando la cabeza, replicó: «Cállate, mujer de pacotilla. Tu única ventaja es que eres joven.
Lo malinterpretaste y empezaste a hablar de convertirte en mi esposa. Si me caso con una endeble como tú, acabaré criando al hijo de otro. ¿Quién se tragaría eso? Luego también bajó la pierna cubierta de yeso de la cama y maldijo, como si estuviera a punto de agarrarla. Ambos eran igual de despreciables en cierto modo. Una combinación perfecta. Esperaba que la enfermera volviera a entrar en la habitación en cualquier momento para regañarles, así que insté a Bárbara a que se marchara. De pie, miré a los dos en la cama, dispuesta a darles mi ultimátum final. «Basta ya, sois tan molestos, una pareja perfecta. Una cazafortunas que se encapricha de un hombre comprometido y un tipo tonto que se cree listo, pero al que solo engaña una mujer tonta. Para que lo sepas, no siento ni una pizca de simpatía por ti. Lo único que siento es desprecio», dije. Y entonces Bárbara y yo salimos de la habitación. Tras la puerta cerrada, pude oír a Nacho llamándome y los gritos de enfado de Bárbara, pero hicimos caso omiso y nos alejamos. Antes de abandonar el complejo termal, me propuse visitar las tiendas y restaurantes a los que Nacho y su grupo habían causado problemas. Al principio, los tenderos pensaron que éramos familiares del conductor temerario y se mostraron bastante distantes. Pero cuando les explicamos la situación, su actitud cambió radicalmente y empezaron a simpatizar con nosotros. Aconsejamos al propietario de una tienda de catering que había sufrido daños importantes. La investigación policial podría revelarlo, pero es probable que el conductor que chocó contra su tienda estuviera bajo los efectos del alcohol y condujera con el carné suspendido. Es posible que no puedas utilizar el seguro y, lo que es peor, que te acaben timando por los daños. Prometimos enviarle una copia de la grabación que hicimos en la habitación del hospital, en la que Nacho y Bárbara admitían haber conducido ebrios y todo su plan para echarme la culpa a mí. Bárbara sugirió que, mientras que el paradero de Nacho podría ser rastreable, encontrar a Bárbara sería difícil si dejaba su trabajo durante su periodo de prueba. Dada la importancia que se da hoy en día a la protección de la intimidad, aconsejó actuar con rapidez e insistió en mantener la confidencialidad de la fuente de información. Bárbara compartió lo que sabía sobre Bárbara. Una dirección aproximada de la casa de sus padres, su apartamento actual, y que probablemente era una contratación provisional a través de conexiones ejecutivas, siendo probablemente el ejecutivo su avalista. El dueño de la tienda, que había quedado destrozada por la repentina intrusión del coche fuera de control, nos expresó repetidamente su gratitud, diciendo que éramos como sus salvadores. Sin embargo, como él tenía derecho a reclamar daños y perjuicios a Nacho y Bárbara, la perspectiva de que se enfrentaran a represalias a través de este proceso legal fue, en cierto modo, un giro satisfactorio de los acontecimientos para nosotros. De hecho, sentíamos que éramos nosotros quienes debíamos darle las gracias. Bárbara y yo, triunfantes, regresamos a la ciudad. Pero la historia fue diferente para los dos que se quedaron en el hospital. Debido a su pésimo comportamiento, no tardaron en pedirles el traslado a otro centro, con lo que fueron expulsados del hospital. Al enterarse de la noticia, los padres de Nacho corrieron al hospital. Sin embargo, fueron recibidos con una abultada factura por los gastos de hospitalización y cirugía, que también incluía los cargos por el equipo que Nacho y Bárbara habían dañado. El dinero que tenían no era suficiente. Ni siquiera sus intentos de vender objetos como bolsos, relojes y joyas en las casas de empeño cercanas al hospital sirvieron de mucho. Era como una gota en un cubo. Al final, recurrieron a utilizar el sedán en el que llegaron como garantía para pedir dinero prestado a una empresa de préstamos sobre el título de un coche conocida por sus desfavorables condiciones. El propietario de la tienda de restauración, que llamó para darnos las gracias por facilitarnos los datos, nos informó de que era probable que el coche sedán acabara pronto en poder de este prestamista, dada la notoria reputación de la empresa. Además, aunque afortunadamente este incidente fue un accidente de un solo vehículo en el que no se vio implicada ninguna otra persona, es probable que Bárbara ocultara que conducía ebria y que tenía el carné suspendido, ya que ambos no denunciaron el accidente a la policía. En consecuencia, sin duda no podrían obtener un atestado por accidente de tráfico. Además, si salieran a la luz los hechos de la conducción bajo los efectos del alcohol y con el carné suspendido, no solo quedaría invalidado su seguro de daños personales por sus propias lesiones,
sino que el seguro del vehículo y la indemnización por daños materiales por el total del coche de alquiler también quedarían completamente inutilizados. Pensar en el infierno de deudas que les esperaba, al acecho como un depredador listo para abalanzarse, me arrancó una sonrisa incontrolable. Posteriormente, contraté a un abogado y exigí formalmente a Nacho una indemnización por la ruptura de nuestro compromiso. A continuación, los padres de Nacho, preocupados por la reputación de la empresa de Nacho en su vecindario, propusieron: te pagaremos el doble de la cantidad estándar si accedes a resolver este asunto discretamente, y sugirieron llamar al pago indemnización por despido en lugar de compensación, alegando que compensación sonaba demasiado negativo. Sin embargo, aceptar dinero bajo la apariencia de indemnización podría complicar las cosas más adelante, haciendo más difícil discernir quién tenía la culpa en caso de cualquier problema futuro relacionado con la rescisión del contrato. En respuesta, rechacé de plano la oferta de los padres de Nacho y exigí no solo el pago de una indemnización por la ruptura del compromiso, sino también un documento escrito en el que constara claramente que el motivo de la ruptura del compromiso era la infidelidad de Nacho. Exigí sus firmas en este documento. Ante la reticencia de la familia de Nacho, mi abogado les presionó: si esto no os gusta, podemos resolverlo en los tribunales. ¿Es eso lo que queréis? Posteriormente, los padres de Nacho, no viendo otro camino, fueron al hospital para conseguir la firma de Nacho y luego me transfirieron el importe íntegro de la indemnización de una sola vez para mi alivio. En realidad, si el caso hubiera llegado a los tribunales, dado que Nacho y yo no habíamos celebrado una ceremonia de compromiso, ni reservado un lugar para la boda, ni intercambiado anillos de compromiso, podría haber sido discutible si nuestro compromiso estaba siquiera legalmente reconocido. Si llegaba el caso, por mucho que yo argumentara, el resultado dependería del criterio de un tercero, como un juez. Preocupado por esto, mi abogado sugirió una estrategia consistente en no dar tiempo a la otra parte para que reflexionara y presionar para que el pago fuera inmediato. Esta estrategia funcionó perfectamente con la familia de Nacho, que, desesperada por evitar más problemas, cayó en nuestra trampa y accedió a pagar. Efectivamente, eran unos ingenuos. Cuando los padres de Nacho me comunicaron que el pago se había efectuado, fui al banco, actualicé el estado de mi cuenta y confirmé la transacción. A continuación, pasé al siguiente paso. Para empezar, denuncié a la policía el hecho de que Bárbara había estado bebiendo mientras conducía el coche de alquiler, junto con las pruebas grabadas. La policía se puso en contacto con la empresa de alquiler de coches para verificar los hechos, lo que hizo que el asesor jurídico de la empresa acudiera rápidamente al lugar. Al volver del hospital, imprimí capturas de pantalla de los numerosos mensajes que Nacho y Bárbara me habían enviado a través de las redes sociales para intentar silenciarme. Junto con ellos, entregué al asesor jurídico de la empresa las grabaciones de audio de nuestras interacciones en la habitación del hospital. El abogado, con una sonrisa de oreja a oreja, me expresó su gratitud. Gracias por su cooperación en todos los aspectos. Esto nos permitirá proceder rápidamente con los procedimientos para reclamar daños y perjuicios. Y se marchó, aparentemente animado y con un resorte en el paso. Más tarde, llegó a mi puerta un lujoso surtido de dulces de la empresa de alquiler de coches y de la oficina de su asesor jurídico, acompañados de una carta de agradecimiento. Según la carta, la empresa de alquiler de coches, basándose en las pruebas que yo había aportado, notificó a Nacho y Bárbara que iniciaban una demanda por daños y perjuicios. Esto se debía a que el coche de alquiler casi nuevo había quedado destrozado en el accidente que ellos habían provocado. Simultáneamente, se presentó una denuncia ante la policía, poniendo a Nacho y Bárbara en una situación difícil. Se apresuraron a contratar a su propio abogado, pero les dijeron sin rodeos que no tenían ninguna posibilidad de ganar el pleito. Consiguieron llegar a un acuerdo aceptando pagar la cantidad exigida por la empresa de alquiler de coches. Sin embargo, para hacer frente a este pago único, Nacho tuvo que hacer frente a dificultades financieras con la hipoteca de su preciado apartamento en un rascacielos. Parece que tuvo que mudarse y venderlo, pero por poco tiempo que se haya vivido en él, una propiedad usada sigue siendo una propiedad usada. Al final, el precio de venta del rascacielos de Nacho solo alcanzó la mitad de lo que había pedido, e incluso después de aplicar todo el importe a su hipoteca, quedó una considerable deuda sin pagar.
Además, el establecimiento de restauración contra el que chocó el coche alquilado de Bárbara exigió una suma considerable por los daños. Los costes incluían las reparaciones del local, muy dañado, la sustitución de la vajilla y el equipo de cocina rotos, los gastos de las existencias de alimentos comprados para un día festivo de 3 días, la indemnización por artículos alternativos y las disculpas a los clientes que habían hecho reservas, el lucro cesante debido al cierre durante la lucrativa temporada alta y la sustitución de un monovolumen de reparto destrozado. En total, la factura ascendía a unos $700,000 a tanto alzado. Teniendo en cuenta los consejos que Bárbara y yo habíamos dado, la tienda exigió a Nacho y Bárbara el pago de una suma global. Les advirtieron de que emprenderían acciones legales de inmediato si no cumplían. Normalmente, la indemnización por los desperfectos de la tienda debería haber estado cubierta como daños materiales por el seguro de personal. Sin embargo, Nacho y Bárbara no habían optado por el seguro opcional al alquilar el coche, y la cobertura por defecto de daños materiales se limitaba a solo $200,000. Además, el accidente causado por Bárbara mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y conducía con el carné suspendido sin haber sido declarada conductora por la empresa de alquiler no había sido denunciado en su momento. Por lo tanto, no se obtuvo ningún certificado de accidente. Como habíamos previsto, la compañía de seguros denegó la cobertura, y Nacho y Bárbara acabaron teniendo que pagar de su bolsillo. Esto provocó una terrible discusión entre ellos por el cambio de culpas. Nunca debí meterme con un gafe como tú. Esa es mi frase. Eras tú el que babeaba por una mujer más joven, replicó Bárbara. Durante su acalorado intercambio, esta caótica situación fue escalando hasta el punto de que Nacho y Bárbara, que en su día se habían jurado amor eterno, acabaron demandándose mutuamente por difamación, injurias y daños y perjuicios. Como cualquiera podía ver, se trataba de una pelea desordenada y sin una resolución clara a la vista. Nacho, ya de baja laboral por las lesiones del accidente, faltaba con frecuencia a más trabajo para asistir a las vistas judiciales, lo que hizo que su empresa perdiera la paciencia. Fue trasladado a un departamento considerado un callejón sin salida en su carrera, haciendo añicos su autoproclamado orgullo de élite. Debido a la carga financiera de varios pagos relacionados con el incidente, no pudo permitirse dimitir. Por otro lado, Bárbara seguía a prueba, pero Bárbara, más enfadada que yo, expuso que había mantenido relaciones inapropiadas no solo con Nacho, sino con varios compañeros varones de la empresa. Entre los hombres con los que Bárbara mantenía relaciones en la empresa, algunos estaban casados. Por alterar la moral de la empresa y afectar potencialmente al trabajo, a pesar de haber sido contratada a través de una conexión, Bárbara fue despedida rápidamente sin ser nombrada empleada fija. Además, varias esposas de los hombres casados con los que se relacionaba exigieron una indemnización a Bárbara. Aunque cada reclamación se resolvió por una cantidad estándar, la suma total llegó a ser bastante considerable debido al número de casos. Si Bárbara tiene que pagar al catering por daños y perjuicios, la deuda que acumulará con solo 23 años será enorme, poniéndola en apuros económicos. Bárbara busca desesperadamente otro trabajo, pero cuando los posibles empleadores le piden un certificado de los motivos del despido, sus perspectivas se desvanecen. Al final, renunció a encontrar un empleo a tiempo completo. Se dice que ahora hace malabarismos a tiempo parcial en trabajos temporales para llegar a fin de mes. He oído por ahí que la han visto despeinada y desaliñada, comiendo pan mientras paseaba apresuradamente en bicicleta por un barrio de almacenes. Pero eso no es asunto mío. En cuanto a mí, a pesar de estar inmersa en un trabajo exigente, sigo llevando una vida tan satisfactoria como antes. También es una alegría haberme reconciliado con mi mejor amiga, Bárbara, después de un periodo de malentendidos y torpezas. El único problema, si es que lo hay, es que Bárbara no aprende la lección. No para de invitarme a fiestas, diciendo cosas como, Gabriela, ¿te apuntas a una fiesta la próxima vez? Lo organiza esa trabajadora temporal que conocimos antes. Solo he reunido a gente simpática, aunque esté divorciada. Creo de verdad que esta vez será un éxito. No es que me haya desanimado mi experiencia con Nacho, pero por ahora quiero disfrutar de la libertad de la soltería que he redescubierto.
Así que ahora mismo estoy intentando averiguar cómo hacer que Bárbara desista suavemente de la idea de arrastrarme a estos eventos.